Bienvenidos a este capítulo. El día de hoy tenemos al psicólogo Fernando Tinoco que nos va a contar sobre la psicoterapia infantil. Así que bienvenido Fernando, ¿cómo estás? Bonito día. Cuéntanos un poquito sobre ti, quién eres, preséntate a nuestra audiencia. Primero que nada, muchas gracias por invitarme, y bonito día también. Bueno, para empezar, soy Fernando Tinoco, psicoterapeuta Gestalt. Nada más que, bueno, desde la licenciatura, tengo la licenciatura en psicología. Desde ahí, bueno, ya tuve la preparación, en la psicología humanista. Ahí fue donde me especialicé de cierta manera. Eh, Desde ahí pues ya tenía como esta parte de acercamiento a pues la parte humanista, el contacto con las demás personas, todo eso. Y algo que me llamó mucho la atención fue la psicoterapia Gestalt. Desde la licenciatura dije, yo tengo que estudiar la maestría en eso. Y pues estudié la maestría en psicoterapia Gestalt, soy psicoterapeuta, me gusta mucho este tipo de trabajo y entre algunos otros diplomados tengo un diplomado en mm, psicoterapia Gestalt para el trabajo con adolescentes y psicoterapia infantil Gestalt. Ok, Entonces, perfecto. por allá andamos, desde la Gestalt es que se hace el trabajo. Platícanos un poquito porque nosotros dos sabemos qué es la gestal, cuál es como su rama humanista, pero la mayoría de las personas no entiende de qué se trata. Así que platícanos tantito de qué se trata la gestal y qué trabajamos en esta corriente. En lo que me enfoco es en esta parte del contacto con uno mismo. Lo que yo le comento a mis consultantes es cuáles son bueno, los puntos importantes de trabajo de la Gestalt, que es la responsabilidad hacia uno mismo y el pasar de los apoyos externos al autoapoyo. A través de esta parte que comentaba hace ratito, de conocernos a nosotros mismos, estar en contacto con nosotros y a lo mejor algo que pasa bastante es nos es difícil darnos la prioridad a nosotros en todo lo que estamos haciendo. Entonces, pues de esa es de la forma en la que trabajo. También me gustaría comentar una de las máximas de la psicología humanista es esta parte de el ser humano es más que la suma de sus partes. Y desde la Gestalt es vamos a tratar de integrar todo esto a uno mismo para conocernos completamente y hacer nuestra experiencia un poquito más funcional. Perfecto. Entonces, aquí en la gestal lo que trabajamos es con todos los aspectos de la persona, desde el comportamiento, todo lo que puede estar pasando a nivel biológico, lo que está pasando a nivel psicológico, lo que es el contexto de una persona. O sea, trabajamos realmente con todas las variantes que completan una persona y aún así no podríamos abarcar lo que podría estar afectando en el comportamiento, porque como tú bien dices, el ser humano es más que la suma de las partes, ¿verdad? Así es como lo vemos desde la gestal. Fernando, qué interesante esto que nos cuentas. Platícanos entonces, vamos a meternos a lo que es la terapia infantil. Tú formas parte de nuestro equipo de psicoterapeutas y tú tratas a todos nuestros niños que tenemos pues dentro de nuestro equipo de trabajo para trabajar con ellos. Platícanos, ¿qué es lo que más lleva a un niño a recibir este tipo de tratamientos, a entrar pues justamente a un tratamiento psicológico? ¿Cuáles son las causas más probables o aquellas situaciones que pues son las causantes del cuales un niño llegue a tu consultorio? Bueno, lo que me he encontrado que es lo que lleva a los niños es pues la preocupación de los papás, cómo está teniendo este cambio de conducta, está teniendo estas acciones que a lo mejor ya no son tan funcionales, hablando de un contexto en el entorno, como por ejemplo que empieza a pegarle a sus compañeritos o que empieza a ser más agresivo. En caso de que haya hermanitos pequeños, pues ya es agresivo con sus hermanitos. Eh, en sí, en general, creo que son las cuestiones que identifican los papás como que hay una situación
que les gustaría modificar. Total. Siempre entonces que estamos teniendo una problemática es cuando vamos a acudir por ayuda psicológica, ¿verdad? ¿Cuáles son, Sí. cuáles son aquellas situaciones que más puedes notar tú, por ejemplo, como los problemas más actuales en el ámbito terapéutico? Algo que he identificado es esta parte de, bueno, en la sociedad en general, también en los niños, esta parte de a lo mejor no tener contacto con sus emociones. No saber, no controlar, sino manejar sus emociones, y bueno, como te decía, con respecto a la conducta, eso genera conductas disfuncionales en los niños. Como esta parte de, por ejemplo, el miedo. No sé cómo manejar el miedo o el niño no sabe cómo manejar el miedo. Entonces, pues tiene otra clase de síntomas, como por ejemplo enuresis, hacerse del baño en la noche, tener ansiedad por la separación con los papás, como todo eso. Y entonces, bueno, desde la psicoterapia Gestalt es empezar a trabajar con esta parte de hazte consciente de ti mismo. Obviamente, desde la conciencia de un niño, no nos vamos a poner a platicar con un niño como lo hacemos como con un adulto. Claro. ¿Cómo trabajamos ya dentro de un ámbito terapéutico, por ejemplo, con los niños? ¿Qué tipo de estrategias son las que utilizamos los terapeutas gestal? Bueno, por ejemplo, está esta parte de el juego terapéutico, que a través del juego nosotros abordamos algún tema en específico. Están las técnicas, por ejemplo, de creatividad, que a través de eso, pues el niño va proyectando cuáles son sus emociones o en general cuáles han sido sus vivencias, que también nos da pie para tratar a algún tema, nos da pie para abordar algún tema. ¿Qué más? Mm, por ejemplo, toda esta parte de decirle al niño, pues, a ver, te voy a dar algunas palabras y con estas palabras, tú invéntate un cuento. Todo eso, pues, va proyectando sus necesidades y, pues, con base en eso es que nosotros abordamos la problemática. También, aparte, porque no solamente la terapia infantil, o más bien, la terapia infantil no solamente son juegos, entonces, pues también preguntarle a los niños en caso de que estén en edades, que ya puedan hablar un poquito más, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Hay algo que te gustaría que platicáramos? Eh, por ejemplo, hay veces que la relación que tienen los niños con los papás es un poco conflictiva en el sentido de yo te comparto algo y pues a lo mejor me dices que estoy mal, entonces eso hace que yo quiera compartirte menos. Pues hablar desde esta parte, estás en un espacio seguro, tú puedes decirme las cosas, como son y lo platicamos como, no lo he dicho, pero iba a decir eso ahorita, como si fuéramos amigos. Claro. ¿A qué te refieres con esto? Con esta parte de ser amigos. Sí, claro. A lo que me refiero y lo que busco es esta parte de no te voy a juzgar. Tú me puedes decir las cosas tal cual, no te voy a juzgar y de todos modos vamos a platicarlo para llegar a un punto en el que, bueno, esto lo pienso yo, para que a lo mejor esa conducta disfuncional que estás teniendo ya no esté tan presente, como para apoyarte a acomodar, pues, qué es lo que está pasando. Es que, Fer, al final los terapeutas nos convertimos en ese adulto seguro, ¿no? En ese adulto que no te va a regañar, que no te va a criticar por las cosas que estás haciendo, como normalmente los niños están acostumbrados a tener esa respuesta, ¿no? Por parte del adulto, sino que nosotros nos ponemos más en este papel, como tú bien dices, de soy tu amigo, te voy a escuchar, a lo mejor no estoy de acuerdo con todo esto que me estás diciendo, pero no lo voy a criticar, no lo voy a juzgar, sino que más bien te voy a ir orientando, te voy a ir guiando a un mejor pensamiento. Y a veces eso es lo que pues más cuesta trabajo, el influenciar de una manera positiva en una persona, ¿no? Se necesitan muchas estrategias. Sí. Ahorita que estabas hablando de esto, me acordé de una cita, no lo
parafraseando. De Joseph Sinker, si lo has leído, es del libro Proceso Creativo, Ujú. donde él habla de, hasta me acuerdo de en qué parte lo dice, donde él habla de que nosotros como terapeutas actuamos desde el amor, no desde el amor como un padre, porque un padre a lo mejor en este sentido de orientarte te va a decir, haz esto, haz lo otro, haz aquello, como más directivo, sino desde el amor como si fuéramos abuelos, porque los abuelos no te juzgan tanto. Totalmente, sí, así es. Lo tengo muy presente ese texto donde describe, ¿no? El amor del terapeuta, que es un amor incondicional, un amor para acompañarte. Y creo que es algo muy bonito que nos deja la terapia humanista, el convertirnos realmente en ese ser humano que necesitan otros seres humanos para su propio desarrollo. Totalmente. Oye, yo te quiero preguntar un poquito, Fer, ¿cuál es el rol, cuál es el papel que juegan los papás dentro de la terapia psicológica infantil? ¿Cuál es el rol que juegan los papás? Bueno, primero para empezar, algo que ellos se podrían, con la idea que llegan a terapia, es bueno, esto está pasando con mi hijo, tú me lo vas a solucionar. Claro. Como si fuera la conducta responsabilidad del niño. Hace ratito mencionabas que pues también es importante el contexto en el que nos estamos desarrollando. La forma en la que yo trabajo con los papás es primero una entrevista, obviamente, qué es lo que está pasando con ellos, la situación antes de ver al niño, ya después de ver al niño, después de ciertas sesiones, o hasta al terminar las sesiones, estamos trabajando de esta manera. Este es el tema que estamos trabajando ahorita y a lo mejor darles algunas técnicas para poder trabajar en casa porque pues a final de cuentas nosotros como terapeutas vemos al niño una vez a la semana, sin embargo el niño está presente todos los días, en todo momento, a todas horas, con los papás. Cierto. Entonces yo creo que el rol de los papás en este punto de la psicoterapia es pues también apoyar el desarrollo del niño. Por ejemplo, hace ratito que mencionaba la ansiedad, que no es solamente esto lo que trabajamos. eh, la ansiedad es un conflicto que se va a generar, aparte de las cuestiones genéticas y todo eso, por el ambiente, el contexto en el que se está desarrollando. Y entonces, en el sentido de el trabajo con los papás es qué estamos aportando en ese ambiente y cómo podríamos modificarlo para modificar la conducta. Creo que al trabajo, cuando se incluye el trabajo con los padres, hace que este proceso sea un poco más ágil, más rápido. Totalmente de acuerdo. Creo que la terapia infantil sí es un proceso que necesita la participación de la mayor parte de las personas que están alrededor del niño, tanto hablando de los padres, así también como en algunas ocasiones yo he visto que algunos terapeutas también incluimos la parte escolar. ¿Cómo crees que también afecte esta parte dentro del desarrollo terapéutico que trabajamos nosotros? De la misma manera que los padres, y no por decir que los maestros o las educadoras tengan la responsabilidad de educar a los niños, sino como lo comentaba, esta parte de todo lo que el niño va a absorber del ambiente le va a generar algo. Y es pues estar al pendiente, a lo mejor tiene algún conflicto con alguno de sus compañeros y eso le va a generar alguna conducta disfuncional. Entonces, eso a lo mejor los padres no lo van a ver, a lo mejor nosotros como terapeutas no lo vamos a ver a menos que estemos presentes ahí en ese momento. Sin embargo, las educadoras, los maestros pueden estar al pendiente de qué es lo que está pasando. A lo mejor en su casa el niño es como muy amable, muy tranquilo y no sabemos si en la escuela, en el salón, es muy agresivo. A lo mejor la maestra le puede decir a los papás, oigan, es que el niño está siendo muy agresivo, pero yo como papá, como no lo veo así, entonces yo le voy a decir a la maestra, sí, sí, está bien, nosotros hablamos con él. Siendo que pues como no lo reconozco como parte de mi realidad, entonces pues
no le voy a dar importancia. Por eso, como mencionabas, creo que sí es importante esta parte del trabajo en conjunto con los padres, y con la escuela, y en caso de que haya algún tipo de medicación por algo, también por la parte médica. Totalmente, totalmente. Y es que los problemas que puede presentar un niño al final de cuentas pueden ser, como bien dijimos al principio, en cualquiera de sus áreas más importantes, ¿no? Lo puede estar presentando en el área conductual, también en el área emocional, como en el área cognitiva, pero pues eso ya va a depender más de cómo el niño está manejando la situación que está generando estos síntomas. Y pues para poder abordarlo tenemos que hacer una evaluación pues bastante profunda, ¿verdad? Bueno, pues hablemos. Ay, perdóname que te interrumpí, dime. No, 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 nada más te iba a decir, sí, tienes razón. Perfecto. Vamos a pasar a un tema que me gustaría platicar contigo, Fer, que es justo la ansiedad en los niños. Y es que después de pandemia, yo creo que esto sí fue muy marcado, muy notorio, como algunos niños comenzaron a tener muchos más problemas en la salud mental, hablando de ansiedad o hablando también incluso de depresión. Déjame saber si tú has visto esto en tu espacio terapéutico, si nos puedes compartir un poquito sobre este tema. Como comentas, a raíz de del confinamiento que vivimos, se dieron muchísimas cuestiones de ansiedad en la población en general. Algo que yo pienso es, si nosotros como adultos a lo mejor tenemos este conflicto en estar manejando esta ansiedad, nosotros que ya tenemos conciencia, entonces es muchísimo más difícil para un niño. Un niño que ni siquiera tiene la conciencia de decir, ah, estoy sintiendo ansiedad. Ah, voy a hacer ejercicios de respiración porque siento ansiedad. Entonces, algo que he visto es cómo esta parte de la ansiedad va generando muchas conductas disfuncionales. Por ejemplo, es normal que a los niños les cause miedo la oscuridad, que es lo que no conocen. Sin embargo, cuando, por ejemplo, en el ambiente pues yo tengo miedo porque estoy ansioso, entonces yo voy a apagar la luz porque me da miedo ahorita con la lluvia, con los ruidos o lo que sea, entonces voy a estar generando que esa ansiedad siga estando ahí si yo no lo abordo con el niño. O si yo le digo al niño, si sigues haciendo desastres, voy a apagar la luz. Sí, claro. Entonces, todo este tipo de conductas genera más ansiedad en el niño. Como lo mencionaba hace ratito, pues sí existe esta parte de si mi papá, tiene ansiedad, si mi mamá tiene ansiedad, pues es probable que yo tenga ansiedad, nada más que no siempre. Sí. Eh, También tenemos que tener en cuenta cuál es el contexto en el que se está desarrollando el niño para saber si ese niño va a tener ansiedad. La forma en la que en lo personal yo trabajo esta parte, como lo mencionaba al principio, es, a ver, vamos a tratar de estar en contacto con nosotros mismos. Por ejemplo, con los niños sí utilizo esta parte de, a ver, mira, hay esta forma de respiración, yo utilizo hojas con figuras y, a ver, vamos a seguir esta figura, inhala, exhala, todo eso. Eh, para que el niño vaya teniendo, vaya generando sus propias herramientas para abordar esta ansiedad que a lo mejor él no va a poder identificar, no va a poder decir, ah, sí, estoy viviendo ansiedad. Claro. Nada más que ya va a saber qué hacer cuando le está pasando algo similar. Eh, por ejemplo, también los niños no son, como lo mencionaba, no son mucho de decir, ah, sí, mira, es que estoy teniendo ansiedad porque no tienen toda esa conciencia. A lo mejor ni siquiera tienen conciencia de sus emociones, qué es lo que se les está presentando. Necesitan este apoyo de los adultos, de los cuidadores primarios. Eh, Algo que le pasa mucho a los niños es que los niños somatizan. Por ejemplo, se enferman cada ratito, y los llevas al pediatra, al doctor y no, pues, ¿sabe qué, señora? No tiene nada. No sabemos qué es lo que está pasando, no tiene nada. Pues a lo mejor es un tema de ansiedad. Y nosotros como padres, como cuidadores primarios, no lo vamos a identificar luego, luego, porque pues nos va a preocupar esta parte de, ah, está enfermo o está enferma.
o lo tenemos que llevar al doctor o todo eso. Los niños reportan mucho, me duele la panza, me siento raro, Claro, no sé qué me está pasando, y ni siquiera saben decir, por ejemplo, también los niños pueden llegar a decir, de algo que ya sabían hacer. No sé hacer esto, no sé cómo se hace, soy un tonto, no me va a salir, como todo ese tipo de cosas. Entonces es importante que las personas que estemos al frente de la educación o que estemos apoyando en su educación, pues estar al pendiente de cuál es el discurso que está teniendo, qué es lo que está pasando y cómo podemos apoyar a que eso ya deje de ser una conducta no funcional. muy bien, Fer, pues muchísimas gracias por compartir sobre ansiedad, que yo creo que es un tema que ahorita está en auge, tanto en niños como en adultos, porque pues todos estamos presentando este tipo de padecimientos y creo que tanto los síntomas como lo que nos estás manejando, que es ansiedad, tanto los síntomas que podemos ver en el comportamiento de un niño, que pueden ser problemáticos, que pueden ser cosas que generan una problemática dentro de la familia, pero que al final de cuentas son aquellos síntomas que van a llevar a atender el problema de raíz, el problema nuclear que necesitamos ver y que no tenemos que, pues, asustarnos, ¿no? O juzgar al niño o tener una actitud negativa cuando esto sucede, sino que al contrario, pues tomemos todos estos síntomas, tomemos todos estos foquitos rojos como aquello que necesitamos para abordar las problemáticas dentro de nuestro núcleo familiar, dentro de la sociedad. Pues muchas gracias por compartir con nosotros. En los siguientes capítulos vamos a estar compartiendo mucho más de lo que es ansiedad y pues también agradecerte por estar aquí hablando con nosotros sobre estos temas. Déjanos saber cómo podemos encontrarte, cómo te sentiste estando aquí. Ok. Nuevamente, muchas gracias por invitarme. Sí quiero compartir algo. No sé si compartas esta perspectiva conmigo, o coincidamos. Creo que la ansiedad es algo normal en nuestra vida, eh, porque la ansiedad nos funciona para algo en específico. Por ejemplo, si me estoy enfrentando yo a una situación, por ejemplo, tengo un examen mañana. Si no me pongo nada de ansioso, pues no voy a estudiar, no le voy a hacer caso y pues no me va a ir muy bien en el examen. Si me pongo muy ansioso porque tengo el examen mañana, pues no voy a estudiar porque pues me genera mucho estrés. Entonces, la ansiedad, un nivel funcional de ansiedad, pues es este intermedio entre pues ni es mucho ni es poco, nada más me sirve para activarme y hacer las cosas. Por eso, bueno, esa es la perspectiva que tengo de que la ansiedad no es algo disfuncional. Lo que sería disfuncional más bien es cuando ya es demasiada ansiedad. Cuando ya estoy teniendo ansiedad y no tengo por ejemplo, este estímulo de algo va a pasar o tengo que prepararme para algo. O cuando no la sé modular, ¿no? Como sería en el caso de un niño, que ese es el trabajo que hacemos los terapeutas, el enseñar a manejar nuestras emociones, a procesar lo que estamos viviendo y pues entenderlo de otra manera siempre es sanador, porque la mayoría de personas, tanto niños como adultos, con lo que no entendemos lo rechazamos. Y entre más rechazamos algo, pues más persiste dentro de nosotros. Entonces, pues el punto es entenderlo y aprender técnicas para volver a esta homeostasis, a este equilibrio que tenemos interno. Pues muchísimas gracias por compartir, Fer. Déjanos saber cómo podemos encontrarte. Bueno, estoy en todas mis redes sociales como psic.tinoco. Me pueden encontrar por ahí. Pues estamos en contacto. También tengo un canal en YouTube. Me pueden buscar ahí. De repente, a ver cuando se me ocurre, subo cosas. Cuando no. Y pues aquí estamos. Pues él fue Fernando Tinoco, es parte de nuestro equipo de Sabiamente. Nos puedes contactar aquí dejándonos un mensaje directo o escribiéndonos en cualquiera de nuestras redes sociales.
Gracias por sintonizarnos en este día. Bye bye.